Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional. Un placer estar acompañándolos nuevamente a ustedes del otro lado de la pantalla para que juntos analicemos todo lo que nos ha dejado la semana en materia de política internacional. Y tengo aquí a mi lado a Augusto Grilli Fox. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal, Luz? Buen día. La verdad que un gusto enorme. Tenemos un montón de temas para actualizar, para trabajar. Tenemos una entrevista en profundidad con la politóloga Ana Vanessa Cárdenas. Ella es internacionalista, mexicana, radicada en Ciudad de México, para analizar todo lo que ha decantado México en materia de política internacional y cómo ha repercutido a nivel regional. También se ha cumplido un año de lo que ha sido la explosión en Beirut. Exactamente, un año de la explosión que dejó más de 200 personas fallecidas, 300.000 desplazados, 6.500 heridos, y todavía esta tragedia continúa impune. Eso vamos a estar analizando, y también nos vamos a ir a Afganistán para analizar el avance que está teniendo el grupo talibán en justamente el territorio de Afganistán, en donde ha capturado en la última semana 10 ciudades capitales de 34. Y también tenemos Brasil. Tenemos Brasil, donde el gobierno de Jair Bolsonaro sigue siendo polémico, donde de hecho la mirada de la comunidad internacional está sobre Brasil en relación a las amenazas de los procesos electorales que se han dado justamente por el fracaso que tuvo en el Congreso al tratar de llevar adelante una modificación de este sistema parlamentario. Pero además también tenemos una propuesta muy interesante en cuanto a lo que es cultura, en cuanto a lo que es medio ambiente, pero en este video te anticipamos todo lo que viene. Como te anticipamos, ahora nos vamos a Beirut en relación a lo que es el aniversario de esta explosión que se dio, que dejó muchísimas víctimas y un país con la necesidad de resurgir prácticamente. Exactamente, una explosión que devastó a una ciudad entera, la capital del Líbano. Recordemos lo que pasó el 4 de agosto, básicamente en el puerto de Beirut estaban almacenadas más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio, mal almacenadas que, bueno, aparentemente explotaron por, supuestamente, un grupo de personas que habían estado soldando. Pero todavía no hay una certeza con respecto a la investigación, porque no ha habido un avance en la investigación de este hecho que, como decíamos hace un ratito nada más de 200 personas fallecidas, 300.000 desplazados, 6.500 heridos. Y esto, según distintas organizaciones internacionales, tiene que ver con la capacidad de las autoridades libanesas de impedir el avance de la investigación, tratar de estropear en cierta forma que avance la investigación y se enjuicia a funcionarios parlamentarios que podrían estar vinculados con este hecho. Algo interesante a tener en cuenta justamente en este sistema político fallido por la propia aplicación que ha demostrado, es esta división que tienen para tener representatividad en un país donde la religión tiene un peso muy grande y son por lo menos 3 las que tienen una representatividad directa, las que terminan cumpliendo una función indirecta que por ahí se terminan acusando de sectarios entre sí. Exactamente, es muy importante lo que vos señalás. Este sectarismo que es, y que el reconocimiento de tantas religiones, 18 en total, en el poder puntualmente, como bien señalabas vos, 3 que son el cristiano maronita, el musulmán chiita y el musulmán sunita, que gobiernan y se reparten entre lo que es el cargo de presidente, presidente del Parlamento y primer ministro. Esto en cierta forma dificulta el avance de la situación, digamos, política y de resolver la crisis económica, que no viene solamente dada por la explosión ni por la pandemia, sino que es anterior y tiene que ver, según señalan algunos observadores internacionales, con que cada una de estas facciones religiosas se preocupa por sus propios intereses y no así por un Estado central que, bueno, trate los temas en general. Entonces, cada una de estas facciones trabaja para intereses parciales y particulares y no se preocupa por distribuirlo y por resolver este conflicto estructural que viene atravesando el Líbano, que, como decíamos, 2019, por ejemplo, ya tenía un 25% de desocupación. A esto hay que sumarle también la falta de presencia de la comunidad internacional, en el sentido de que supuestamente había existido un compromiso. Estuvo presente el propio Macron,
si bien se están haciendo colectas y están reuniendo fondos, las realidades y las necesidades a nivel político, social, económico y principalmente sanitario son muy grandes. Y de hecho también hay que tener en cuenta que las necesidades que están llegando hacen no nada más que a la pandemia, sino a medicamentos convencionales, a utensilios básicos de primeros auxilios, y es ahí donde esta complejidad pone en jaque justamente la estabilidad y la gobernabilidad de un país que no está encontrando el norte. Exactamente, como bien decís, no está encontrando el norte, la situación es muy compleja desde el punto de vista político, social, y económico, sanitario, y encima el agravante de esta explosión en Beirut, que no encuentra una resolución, que ha pasado ya un año, de hecho, fue el miércoles pasado, y vimos a miles y miles de personas que se concentraron en el puerto y después se trasladaron al Parlamento para pedir verdad, justicia, para reclamar que se levante la inmunidad de los parlamentarios y de los funcionarios sospechosos de haber tenido algún tipo de implicación con el almacenamiento de este nitrato de amonio en el puerto de Beirut. Y hubo también en cierta forma enfrentamientos con justamente las personas, los manifestantes, contra los policías. Entonces es toda una situación muy caótica y que de hecho el Banco Mundial ha alertado que Líbano está atravesando una de las peores crisis económicas en el siglo XIX. Tal cual, lo que la potencia... Antes. De hecho, la semana pasada analizábamos la situación que se daba en Túnez, ahora estamos en este aniversario de lo que fue la explosión en el Líbano. La realidad es muy compleja, sobre todo entendiendo de la situación económica en relaciones que está al borde del colapso absoluto. También es ahí donde cuesta también potenciar la credibilidad para los organismos internacionales que deben refinanciar justamente una salida para este Líbano que se encuentra dividido en tres a nivel gubernamental, con facciones internas que tampoco permiten prever ese tipo de crédito. Exacto, y aparte con el impedimento de crear una formación de gobierno, que efectivamente eso era uno de los requisitos para que los organismos internacionales de crédito le dieran el financiamiento. Entonces, están con muchísimas dificultades en este aspecto y nosotros vamos a seguir atentos a ver qué es lo que ocurre. Tal cual, tal cual. En lo inmediato también, sobre todo, ver cuál va a ser la respuesta tanto de los organismos internacionales como de la comunidad en sí para poder financiar esta situación. Exactamente, pero nosotros ahora tenemos que cambiar de tema y nos vamos a ir hacia Afganistán. Lo hemos tratado en otras oportunidades en este aspecto de cómo desde mayo que Joe Biden anunció la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán, después de 20 años de guerra, ha ido avanzando, ha ido teniendo un avance muy contundente los talibanes en el territorio, y de hecho en lo que ha sido la última semana los talibanes han logrado tomar 10 de las 34 ciudades capitales, que lo que está implicando es cómo van justamente en una guerra de 20 años, en un periodo de muy pocos meses, han logrado tener un avance y una victoria superior a estos 20 años de guerra. Hay números que son muy complejos, que llaman a una realidad que la verdad es muy triste. Hablamos de una intervención en un país durante 20 años. Exacto. Con el principal objetivo, en un principio, de democratizar. Hay que ver cuál es el concepto de democracia como para que lo tenga que trasladar un país a otro. Después de estabilizar políticamente. Hay que ver también qué significa ese concepto. Ninguno de los dos pudieron avanzar. El costo en lo económico asciende hoy por hoy por encima de los $1.000 millones de dólares, del billón de dólares. Lo que ha planteado por otro lado Joe Biden es que principalmente él no va a seguir mandando jóvenes a una guerra que no está dando resultados. Y por otro lado también interpretar la idiosincrasia principalmente de un país con su autonomía en relación a que ya 10 ciudades de 34 han sido avanzadas en un país de 38,5 millones de habitantes, y también lo que representa a nivel regional, porque por ahí uno cuando lo analiza se focaliza sobre el país como, digamos, como algo en particular, pero ese país tiene una periferia. Pakistán tiene sus intereses, China tiene sus intereses, y eso es ahí donde la cosa se sensibiliza, sobre todo por la cantidad de desplazados internos. Exacto, la posible crisis migratoria que puede llegar a haber a partir de este enfrentamiento, esta escalada de la tensión allí en Afganistán. De hecho, ya hubo una reunión en Doha el martes en donde se presentaron
diferentes representantes de Uzbekistán, de Pakistán, del Reino Unido, de Estados Unidos, para analizar la posibilidad de una crisis migratoria, teniendo en cuenta que ya en la actualidad, según la Organización Internacional para las Migraciones, son más de 360.000 los desplazados desde mayo a la actualidad por el avance de los talibanes en los distintos territorios, justamente porque lo que están haciendo los afganos es tratar de huir de la violencia y justamente el miedo de la situación que se está viviendo en el enfrentamiento entre talibanes y los soldados afganos. Entonces, lo que se están reuniendo y es para evaluar esta crisis migratoria teniendo en cuenta el antecedente de 2015, la guerra de Siria, que esto llevó a 1 millón de sirios a pedir refugio a la Unión Europea. Entonces, eso es por ahí un tema muy importante. Y lo que se está poniendo por ahí, por encima del tapete para analizar, es ver qué tan errático o no ha sido la lógica intervencionista de Estados Unidos y en estos casos armada, en países donde luego de 20 años de la pérdida de muchísimas personas, de una pérdida económica también muy grande, terminan planteando o manifestando que han sido errores. Es ahí donde también es interesante la autocrítica y ver con esta lógica multilateralista que plantea Joe Biden en sus discursos en forma permanente cómo se puede llegar a reinstaurar una competencia que respete la autodeterminación de los pueblos y no una lógica de intervención. El tema es que ya la intervención se hizo en 2001, ¿sí? Después del ataque a las Torres Gemelas, y desde allí han continuado en el territorio argumentando diferentes cuestiones. Primero era tratar de destruir y erradicar el terrorismo de la zona, bueno, justamente por la vinculación en Afganistán de los talibanes con Al-Qaeda y el ataque terrorista al World Trade Center. Pero después han ido argumentando su estadía allí en Afganistán por diferentes cuestiones, también después para luchar contra el terrorismo, después para ayudarlos a Afganistán a prepararse en la lucha justamente en esta guerra interna, de preparar a los soldados. La cuestión es que ahora decidieron definitivamente salir, bueno, esto ya se había empezado a negociar en febrero de 2020 en Doha, mediante el gobierno de Donald Trump, que inició las negociaciones de paz supuestamente en donde intervenían los talibanes, el gobierno afgano y Estados Unidos en particular. Estas negociaciones derivaron en que supuestamente Estados Unidos retiraba las tropas y los talibanes se comprometían a no atacar a las tropas norteamericanas ni a refugiar a terroristas como había pasado con Al-Qaeda. La cuestión es que Joe Biden fue el que terminó decidiendo el 1 de mayo en retirar definitivamente todas las tropas que quedaban allí, lo que generó este avance de los talibanes en los distintos territorios. Y ahora el presidente afgano, ¿sí? Ashraf Ghani, lo que dijo y culpa, por primera vez en la historia, culpa a Estados Unidos de la situación que está viviendo, la escalada de violencia, la guerra, y que va a derivar probablemente en una guerra civil, según lo que dicen. Y según análisis de las agencias de inteligencia, en 90 días podrían llegar a estar ocupando Kabul como en 1996. Hay una cuestión concreta y real que es justamente la impericia por parte del gobierno de los Estados Unidos para, de hecho, llevar adelante las planificaciones propias en suelo afgano y después el daño que se genera a la hora de plantear retiradas tan disruptivas. De hecho, y tanto de Estados Unidos como de las coaliciones acompañantes en esta intervención. Ahí también tener en cuenta justamente lo que ha representado esta ida y vuelta en relación a aquellos que tienen una perspectiva talibana y a los que no. Hay podríamos decir, una contraposición en cuanto a la idiosincrasia, a la forma de vida, a los hábitos, lo cual también lleva a confrontar en forma real las distintas perspectivas. Y sobre todo también empezamos a ver algunos signos de un gobierno que es débil, que ante su pueblo afgano no está referenciado, ante los talibanes no representa autoridad. Lo vemos tratando de empezar a tomar alguna posición contra Estados Unidos porque de hecho no se están empezando a quedar, se están quedando sin la financiación que históricamente han tenido. Exactamente, se están quedando sin la financiación que le daba a Estados Unidos, y teniendo en cuenta que los talibanes, cuando se han sentado a negociar en las mesas que empezaron en septiembre de 2020, lo que pedían es que se iban a sentar efectivamente a negociar si Ghani dejaba de ser el presidente de allí, de Afganistán. Hay que ver qué pasa, lo vamos a seguir de cerca, la verdad que es muy compleja la situación, preocupante, como planteaba Luz, casi la tercera parte del país ya ha sido tomado por los talibanes y hay que ver justamente cómo sigue repercutiendo esto y principalmente en materia a nivel humanitario, exacto, a nivel de cómo avance de los derechos impacta humanos en relación a cantidad de víctimas ya desplazados. Exactamente, y bueno, evaluar también por qué hay tanto temor de que los talibanes regresen al poder, bueno, teniendo en cuenta que ellos estuvieron desde 1996 hasta
2001. Bueno, lo que hay miedo en la comunidad internacional y en los mismos afganos es que haya un retroceso en el avance de los derechos humanos que han logrado a lo largo de estos últimos 20 años. Tal cual, pero bueno, en lo inmediato lo vamos a continuar y ahora nos vamos a Brasil, como te habíamos anticipado, para entender, para interpretar justamente estas acciones que ha generado el gobierno de Jair Bolsonaro, con Jair Bolsonaro a la cabeza, en relación a una presentación militar que se dio por un festejo, podríamos decir, en el cual se corrió la ruta e hicieron pasar a todo este desfile por delante de lo que es el Congreso en un momento muy, pero muy particular. Exactamente. ¿Por qué un momento muy particular y por qué destacamos este desfile militar? Bueno, básicamente porque ese día se iba a votar en la Cámara de Diputados la modificación al sistema electoral, es decir, si se aprobaba o no colocar una enmienda a la Constitución Nacional para modificar y establecer un sistema electoral mixto que desde 1996 en Brasil es un sistema electrónico. Lo que pide Bolsonaro es que haya un voto impreso para poder verificar los resultados. La cuestión es que, en cierta forma, esto se interpretó como una demostración de fuerzas, una presión o también hasta inclusive una demostración de debilidad por parte de Jair Bolsonaro al convocar a las fuerzas militares a que desfilen. Jair Bolsonaro, de hecho, ha manifestado en los últimos tiempos que existieron irregularidades en las elecciones del 2014, donde gana Dilma desde hace Rousseff, mucho tiempo. Y de hecho que en las elecciones donde él es presidente hubo irregularidades por las cuales él debió haber ganado en primera vuelta y no en segunda. Nunca presentó una prueba sobre esto. Presentó dos pruebas y las dos pruebas el Tribunal Supremo Electoral las refutó exactamente porque dijo que esas dos pruebas, que una de ellas era un video en la que se demostraba supuestamente un hackeo al sistema electoral. Ese video fue descartado ya en el año 2014 y después se argumentaba de un hacker que había entrado a la organización y el sistema del Tribunal Supremo Electoral, que también esto después es una investigación de la Policía Federal que descartó que haya tenido algún tipo de influencia en los resultados de las elecciones. Entonces, las dos pruebas que presentó fueron desacreditadas. Vemos un presidente con un piso muy bajo de popularidad, lo vemos alrededor del 24%, tratando de desviar las discusiones, de hecho, planteando la posibilidad de que no modificarse esta ley o esta propuesta que él generó, ponía en duda si convocaba elecciones o no. La realidad es que de hacer eso lo único que generaría es un repudio absoluto de la comunidad internacional y un aislacionismo más grande en el que se está encontrando justamente por una pésima gestión en materia sanitaria y también por tomar una posición idéntica a la de Donald Trump una vez salido del gobierno, ¿no? Exacto, o una postura peor todavía, porque ya de antemano faltan más de un año para que se lleven a cabo las elecciones de octubre de 2022, estar argumentando un posible fraude si no se modificaba el sistema electoral. Ahora hay que ver qué es lo que va a pasar, porque la Cámara de Diputados no dio aval a la modificación del sistema electoral. El Tribunal Supremo Federal abrió una investigación en contra de Bolsonaro para justamente, por estos hechos de difusión de noticias falsas y de ataques a las instituciones democráticas como el Tribunal Supremo Electoral. Hay que ver qué es lo que pasa, porque es muy poco probable que prospere algún tipo de juicio político contra Bolsonaro, teniendo en cuenta que Bolsonaro ha generado últimamente alianzas con el Centrão para blindarse. Sí, recordemos, nosotros lo charlamos acá, Ciro Nogueira es el nuevo jefe de gabinete de Brasil. Ciro Nogueira, representante del Partido Progresistas, bastión del partido del Centrão, o sea, que estaría blindado en cierta forma en el Parlamento. Pero existe la posibilidad de que si avanzan estas investigaciones, como por ejemplo la del Tribunal Supremo Federal, se lo declare no elegible. Hay que ver hasta qué punto él también lo entiende como una estrategia en el sentido de que hoy, insisto, la imagen positiva que tiene es muy mala, la intención de voto que tiene es mala y tampoco tiene apoyos a nivel internacionales que lo posicionen, que lo potencien, como lo que le representaba a él en su momento el padrinazgo de Donald Trump. Hoy por hoy ni siquiera con aquellos vínculos que lo unían está teniendo herramientas para poder potenciar, dado que, por ejemplo, su vínculo de gestión con la Comunidad Europea va cada vez también deteriorando aún más por las políticas a nivel ambiental. Exactamente, así que está acorralado por todos lados, podríamos llegar a decir el Jair Bolsonaro, como decíamos recién. Recientemente una nueva investigación
por noticias falsas, pero ya está siendo investigado por la Policía Federal por este nexo de, bueno, por el delito de prevaricación y de prevaricato, en el sentido de que él supuestamente estaba en conocimiento de este contrato en donde se intentaba comprar vacunas Covaxin a un sobreprecio, ¿sí? Supuestamente él fue alertado, se está investigando esto. Además, una comisión parlamentaria está investigando su gestión de la pandemia, por cómo ha superado la cantidad de fallecidos en 500.000, por la mala gestión, bueno, se lo acusa de genocidio también en algunos casos, y ahora también se conoció en los últimos días una denuncia por parte de la comunidad indígena ante la Corte Penal Internacional por ecocidio y por genocidio por sus políticas en contra de la comunidad indígena. La situación es bastante compleja, sobre todo faltando, si bien es poco el tiempo, queda alrededor de un año para que... año, o sea, porque es octubre de 2022. Para que llamen elecciones. Y el tema que uno plantea también es cómo se hace para tener gobernabilidad en un país que está absolutamente deteriorado y que de hecho cuando se le pregunta o se lo consulta, trata, podríamos decir, de patear la pelota afuera. Sí, o trata de demostrarse que tiene su respaldo con estas movilizaciones. Bueno, vimos la del domingo pasado, una caravana de motos, él la encabezaba respaldando su gobierno. Básicamente él está, en cierta forma, tratando de paliar esa situación o esa crisis política que tiene a través de demostrar que hay un grupo de seguidores que están con él y a la vez el respaldo del sector militar que ha estado en cierta forma apoyándolo. Bueno, lo vimos en el desfile. Esta es la lógica en la que se encuentra el ultraderechista Jair Bolsonaro, donde vamos a seguir en lo inmediato porque, como planteaba Luz, pueden empezar a avanzar situaciones concretas con estas más de 170 denuncias que ya tiene planteadas. Exactamente, así que vamos a seguir. Pero nosotros tenemos que ir a un corte. Exacto, pero no te vayas, quédate ahí un momento que después del corte estamos con Vanessa Cárdenas, justamente analizando con esta politóloga mexicana todo lo que ha representado México en la región, reapertura del diálogo en Venezuela, en México, una CELAC que quieren relanzar para sustituir a la OEA y un montón de cosas más. Quédate un momento ahí. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos en Enlace Internacional y como habíamos anticipado, nos vamos a ir a México. ¿Para qué? Para analizar la situación y toda la actualidad que nos ha dejado este país en diferentes temáticas en particular, ¿no, Augusto? Tal cual, para esto estamos en contacto vía Zoom con Ana Vanessa Cárdenas. Ella es politóloga, internacionalista, académica, radicada en la Ciudad de México, justamente para poder analizar qué es lo que ha dejado, porque de todos los hechos que se han dado a nivel regional, podemos decir que la sede ha sido totalmente México. Exactamente. Buen día, Ana Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a todo su auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, hacíamos referencia que te queríamos convocar justamente para charlar de qué es lo que ha pasado, cuál ha sido la referencia justamente de México en relación a lo que ha sido principalmente esta convocatoria a un referéndum por el presidente Andrés Manuel López Obrador para consultar sobre su gestión para marzo del año que viene. Sí, así es. Bueno, acabamos de tener una consulta popular para ver si queremos que se enjuicio, que se dé seguimiento a las acciones de los funcionarios públicos en sexenios pasados. Y bueno, pues ese fue el termómetro que le ha servido al presidente Andrés Manuel López Obrador para ver que no hay la participación suficiente en México para que sean vinculatorias estas consultas populares que requieren un 40% de asistencia de la lista nominal de votación. En este caso solo asistió el 7%. Y bueno, pues ahora falta que se recaben las firmas que se requiere, se empiece a hacer en noviembre, dado que se piden que estas consultas se hagan con 3 meses posteriores a que termine el mediano plazo del gobierno, ¿no? Los 3 años del periodo presidencial, por lo cual una vez que se recaben estos 3 millones de firmas para solicitar que se haga la revocación de mandato o la consulta para el mismo, pues se tendría que estar realizando en el mes de marzo, ¿no? Esta consulta todavía
falta que se hagan o que emanen del Congreso las leyes reglamentarias para saber el qué y el cómo se llevará a cabo. Es lo que se está esperando ahorita por parte del Instituto Nacional Electoral, y después se procede a hacer la consulta de revocación de mandato, la cual no puede ser retroactiva. Por lo tanto, al haberse aprobado la ley para esta consulta en el 19, no se le podría aplicar al presidente Andrés Manuel López Obrador, o por lo menos no exigir su renuncia en dado caso de que acuda el 40% de la lista nominal y salga el no, el que no quieren que continúe su mandato. Sin embargo, él ha declarado que aunque no sea retroactiva, en dado caso que el pueblo no quiera que él continúe, saldría de la presidencia. Perfecto. Y Ana Vanessa, te consulto sobre esta consulta popular que estabas mencionando recién, en donde se convocaba a la gente a ver si juzgaban o no a los expresidentes por hechos de corrupción. Esto también fue bastante problemático en el sentido de la pregunta que se iba a hacer. Recién decías, solamente el 7% del padrón electoral fue a votar. Pero la pregunta mía puntualmente es, ¿por qué convocar a un referéndum o una consulta popular siendo que se podría llevar a través del mecanismo judicial esto? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos los especialistas, ¿por qué la justicia o la aplicación de la ley tiene que ser consultada? Inicialmente, como mencionabas, Luz, la pregunta era si se quería juzgar a los expresidentes. Incluso venían los nombres del presidente Ernesto Zedillo, de Enrique Peña Nieto, Vicente Fox y Felipe Calderón. Sin embargo, al pasar al Senado y a la Suprema Corte esta pregunta, no era viable porque el artículo 13 constitucional no permite que haya leyes privativas, ¿no?, que se apliquen solo para determinadas personas. Por lo tanto, la pregunta cambió y se hizo una pregunta sumamente compleja que hablaba de si las personas querían o no que se aplicara la Constitución y la ley para supervisar las acciones y las decisiones de funcionarios públicos en el pasado para restituir a las víctimas. Una pregunta sumamente compleja que, bueno, podría ser cualquier funcionario del México independiente, y difícilmente alguien tendría o podría decir que no quiere que se cumpla la ley y que no quiere que se restituya a las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, finalmente esta consulta popular lo que viene a hacer es uno de los vicios de la democracia, en la cual los políticos, al hacer participar a la gente en consultas que prácticamente pues no tienen ningún sentido, porque dejarían en duda si la ley está a consulta y está a contentillo de las personas, pero bueno, es una forma de avalar las promesas hechas en campaña de que la gente va a participar, y sobre todo, como mencionaba anteriormente, un termómetro de lo que podría pasar con la participación en dado caso que se convoque a la revocación de mandato en marzo del próximo año. Vanessa, por otro lado, también ha sido una noticia a nivel regional la convocatoria que se ha dado por parte de Noruega para reactivar las charlas, las negociaciones entre oposición y gobierno de Venezuela en México. Esto anunció Andrés Manuel López Obrador, están todas las condiciones dadas para que retomen. ¿Qué representa esto para el conflicto y para México ser la sede de uno de los conflictos más complejos de los últimos tiempos a nivel regional? Sí, así es. Bueno, México regresa a una tradición que tiene de ser mediador del siglo pasado, ¿no?, en este tipo de conflictos. Hoy goza de la credibilidad y de la aprobación tanto de la oposición como del presidente Maduro, y es una buena noticia que el presidente Andrés Manuel se esté involucrando un poco más en los conflictos internacionales y en la política exterior, que sabemos que no le gusta y que ha sido delegada en el canciller Marcelo Ebrard. Ya pareciera que este liderazgo que le exigían las izquierdas latinoamericanas cuando sube al poder y no lo ejerció, parece que ahora sí está tomando esa responsabilidad con las últimas acciones, con las críticas a la OEA, con la convocatoria a la CELAC y la participación tan activa que hemos tenido en la presidencia de la misma. Y bueno, últimamente pues con esta convocatoria a ser la sede de Venezuela, pues pareciera que México se presenta nuevamente como un ente negociador. Para el conflicto creo que representa una buena oportunidad de diálogo. Creo que hay muchas expectativas, pero habrá pocos resultados, dado que ninguna de las dos partes se ve
consolidada y se ven firmes en sus posiciones. Entonces, bueno, pues será un pequeño grano de arena en estas negociaciones exhaustivas que han sido fallidas en las últimas 4 ocasiones. La última, como mencionabas tú, pues también negociada por Noruega, que es un país que tiene pues una gran tradición en la resolución de conflictos. De hecho, viene el mismo negociador que estuvo en Barbados hace 2 años, y bueno, pues ahora con la asistencia también de Rusia, ¿no? Como uno de los negociadores que estará aquí en México. Ana Vanessa, te consulto, para vos, ¿qué es lo que se debería tomar en cuenta de estas negociaciones fallidas de 2019 de Barbados para no repetirlas en estas próximas negociaciones? Y también con respecto al rol de Noruega, ¿qué es lo que habría que tomar en cuenta para no repetirlo y qué es lo que habría que potenciar en estas reuniones? Sí, bueno, me parece que el papel de México y la autoridad moral que goza hoy entre los gobiernos de las izquierdas latinoamericanas puede ser, digamos, un bálsamo para apaciguar las discusiones. Sin embargo, veo coincidencias con las negociaciones pasadas, una postura del presidente Nicolás Maduro de querer insistir en las convocatorias, ¿no? De poner él las condiciones para la negociación, que lo ha hecho, ¿no? Habla del levantamiento de las sanciones a Venezuela, la no violencia, el reconocimiento a su régimen, y bueno, obviamente pues quiere la inclusión de todos los sectores de la oposición para legitimar también las acciones que se llevarán a cabo con vistas a las elecciones en noviembre. Pero por otro lado, bueno, pues también vemos a la oposición que sigue sumamente dividida, que no tiene una postura firme a la hora de ir a la mesa de negociaciones, no han exigido nada para sentarse en ella. Entonces difícilmente llegaremos a un acuerdo que cambie la situación del pueblo venezolano o algo disruptivo en estas reuniones. Vanessa, en parte, en base a lo que planteas, para tener en cuenta también las intervenciones que trató de hacer el Vaticano en 2016, República Dominicana en 2017, y todo lo que representó la figura del gobierno de Donald Trump, John Bolton, Abraham Elliott, en lo que fueron las negociaciones, ¿no crees que puede llegar a ser una oportunidad única tanto para Venezuela como para Joe Biden tratar de avanzar en forma concreta para diferenciarse de lo que fue la intervención tan dura de los republicanos en su momento? Sí, claro, el presidente Donald Trump incluso reconoció férreamente al gobierno de Juan Guaidó. Bueno, el presidente Donald Trump y más de 50 gobiernos. Tuvo una ayuda muy insistente, pero esta también se fue difuminando, y eso tiene que ver pues justamente con la falta de actividad y de firmeza y de liderazgo de la oposición venezolana, que también, vale decirlo, pues ha sido infiltrada por algunos operadores del régimen de Maduro, y esto la ha limitado o la ha hecho mucho más vulnerable. Esta oportunidad es interesante, sobre todo porque pues no estará la OEA, que ha perdido credibilidad y que ha sido muy atacada por el régimen de Maduro, y porque efectivamente, como mencionas, Augusto, la posición de Joe Biden es mucho más diplomática, mucho más conciliadora. Sin embargo, el pragmatismo estadounidense impera en estas situaciones, aunque ha dado ya muestras de que están dispuestos, si el régimen de Maduro cooperara, en levantar algunas de las sanciones. Creo que hoy una de las grandes oportunidades justamente es esa, que hay una coincidencia entre Bruselas y Washington en los intereses y entre la forma de tratar estas negociaciones. Te consulto, Ana Vanessa, bueno, teniendo en cuenta lo que estás mencionando de que Joe Biden se ha mostrado un poco más proclive a levantar estas sanciones, pero también lo había hecho en campaña electoral con respecto a Cuba, y hemos visto un endurecimiento en el sentido hacia Cuba, hacia la isla puntualmente, y dijo que no va a levantar las sanciones por ahora, y es más, se están analizando nuevas sanciones sobre unas figuras en particular sobre Cuba. ¿Qué es lo que podría llegar a garantizar que en este caso no ocurra lo mismo con Venezuela? Me parece que el tema de las elecciones va a ser fundamental, el que el régimen de Nicolás Maduro dé la certeza de unas elecciones limpias, transparentes, de la no injerencia y sobre todo la renuncia a que él esté haciendo las convocatorias, la publicidad, etcétera, que fue el tema que de alguna manera pues mermó las mesas de las negociaciones anteriores. Vanessa, en relación a los avances que se habían dado en Barbados, habían llegado a un escrito, a un boceto de 6 puntos. Entre esos 6 puntos se hablaba justamente de la no participación de Nicolás Maduro, la no participación de Juan Guaidó, además del levantamiento de algunas sanciones, a lo que en forma inmediata llegaron
el aumento de medidas por parte del gobierno de Donald Trump. ¿Vos creés que en este contexto en el que se están dando estos acuerdos puede llegar a haber más presencia o influencia de Rusia o de China en este contexto en el cual aparte en la mesa va a estar sentado Francia, Holanda, Argentina? Sí, bueno, ya incluso la participación de Rusia cambia el proceso de esta negociación. Creo que se le da un gran respaldo a Venezuela y al régimen de Maduro, así como también la oposición pues se siente muy respaldada por el régimen de Biden. Me parece que las cartas las va a fijar el presidente Maduro y no la oposición. Si en esta ocasión, y dada la vulnerabilidad económica que ha mostrado, incluso recibiendo la ayuda internacional, aprovecha para dar una salida democrática de certezas en las elecciones, como no lo cumplió en las ocasiones pasadas, pues sí podríamos ver, digamos, una participación en forma de cooperación de todos estos países. De lo contrario, pues veremos nuevamente esta merma, ¿no?, en la negociación, y seguramente pues que sobre todo Rusia, más que China en este momento, China está un poco enfocado más hoy hacia los mercados del Pacífico, pues estará dándole oxígeno y participará mucho más en el régimen venezolano si es que la situación de crisis se agudiza, y también el encuentro, digamos desencuentro más bien, con las otras potencias regionales como son Estados Unidos. Y con respecto a la figura de Juan Guaidó, ¿qué es lo que ves vos? ¿Crees que con estas negociaciones depende la figura de Juan Guaidó y su continuidad, o crees que va a seguir siendo la cara visible de la oposición? Sí, es que verdaderamente la oposición venezolana ha perdido momentos importantes de liderazgo, y por eso es que Guaidó sigue siendo esta figura, aunque debilitado, pero que ha ganado el apoyo internacional, sobre todo por estos viajes, por, digamos, las giras, la elección pasada, las declaraciones, pero que en realidad no tiene un liderazgo y debería de ser, en mi opinión, sustituido prontamente por alguien que refresque, que una y que le dé firmeza y consistencia a las propuestas de la oposición venezolana. Sin embargo, no se ve, ¿no? En esta ocasión viene el líder como líder de la oposición, Blide, pero no se ve este liderazgo de algo que pueda renovar y unificar a la oposición. Entonces creo que más allá de que funcionen o no estas negociaciones, Guaidó seguirá por ahí, no por su fortaleza, sino por la falta de liderazgo dentro de la oposición, y sobre todo también de que no se ponen de acuerdo hacia dónde quieren ir, y pues muchos de ellos que han ya renunciado a la lucha activa. Vanessa, para cerrar Venezuela, antes de pasar a otro tema, quería preguntarte en relación a la imagen que hoy tiene el gobierno de Venezuela a nivel interno y las divisiones de la propia oposición. Hay referentes como Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, que justamente tiene un posicionamiento. ¿Vos creés que puede llegar a ser una elección, dadas las condiciones y la intervención de organismos internacionales, vos creés que el chavismo puede tener una oportunidad concreta de ganar esas elecciones? Pues me parece complicado, sobre todo porque se rumora que también ya hay una fractura en la cúpula militar venezolana, ¿no? No olvidemos que si algo sabe hacer Nicolás Maduro, pues son elecciones y unificar a su voto duro. Entonces, sí me parece que tendrían oportunidades, pero no de ganar. Creo que hoy sí ya está muy desgastado el tema económico, político, y sobre todo sin la cooperación y la ayuda unificada de los militares va a ser muy complejo. Entonces, si se confirma esta fractura, pues Nicolás Maduro tendrá que negociar una transición democrática, lo cual no estoy segura que esté dispuesto a hacer, y me parece que en este caso la negociación por parte del gobierno de Maduro va en pro de obtener oxígeno y de ganar tiempo para estas elecciones. Ana Vanessa, no quería dejar de preguntarte con respecto a otro de los grandes temas que tuvo a México en el centro, digamos, de la comunidad internacional, con respecto a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador de proponer reemplazar al organismo, sí, a la OEA, a la Organización de los Estados Americanos, para dar paso a una entidad que sea, digamos, autónoma de Estados Unidos e independiente, una suerte de Unión Europea. ¿Qué opinión te genera estos dichos de Andrés Manuel López Obrador?
Bueno, me parecen que son un buen discurso, digamos, para alinearse a las izquierdas progresistas de América Latina, al Grupo de Puebla, ¿no? Para tomar el liderazgo con más fuerza de la CELAC, en el que hoy se es presidente, pero difícilmente se puede llegar a la práctica, dado que si algo le ha dado a la OEA hoy fuerza, pues es el presupuesto de Estados Unidos ante la crisis económica que tiene. Por eso también vemos que Almagro, que había sido pues de alguna manera tan ligado a Mujica y que esperábamos que fuera más neutral, pues se ha cargado hacia el régimen norteamericano y hacia el Grupo de Lima, porque pues el presupuesto de Estados Unidos es muy importante y difícilmente cualquier otro organismo sin la participación de estos tres países que tiene la OEA, que es el único organismo hemisférico, que son Estados Unidos, Canadá y Brasil, pues podría, ¿no? Pensando en la CELAC, que es hacia lo que nos inclinaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, tener la infraestructura para tener una Corte Interamericana de los Derechos Humanos y una serie de prerrogativas que hoy tiene la OEA. Entonces me parece un discurso que va en función de justamente fortalecer el liderazgo de México en la CELAC, el cual sabemos que va a pasarle al presidente Alberto Fernández, con quien se tiene una gran cercanía, pero que difícilmente podemos encontrar la sustitución en cualquier organismo de los existentes hoy en la región o en uno nuevo, si excluye a Estados Unidos. Vanessa, ¿crees que existe una decisión por parte del progresismo latinoamericano de avanzar con estas medidas en este contexto en el cual Chile va a elecciones dentro de poco, donde el año que viene Brasil tiene elecciones y Jair Bolsonaro está en un piso de alrededor de 24 puntos y un Lula da Silva con una intención de voto que ronda entre el 55 y el 58%. ¿Crees que por ahí es un momento que ha tomado la decisión a nivel regional el progresismo para tratar también de acompañar los otros procesos? Sí, a mí me parece que ven un resurgir de las izquierdas latinoamericanas, es muy probable, digo, difícil ahorita prospectar lo que ocurrirá en Chile, pero todo indica que dará un giro a la izquierda y que a la cabeza hoy por hoy vemos a Gabriel Boric, ¿no? Que es una figura pues muy joven, muy progresista, ¿no? Nuevamente la figura de Lula en Brasil. Entonces, en este sentido, me parece que hay un acuerdo de acompañarse, de refrescar también estas izquierdas y estos discursos, y en ese sentido México y el canciller Marcelo Ebrard, que está llevando a cabo pues gran parte de todas las acciones de política exterior, me parece que tiene esta visión de futuro en la cual pues él también se prospecta como futuro candidato a la presidencia, en la cual podría tener pues el eco y el respaldo latinoamericano de una izquierda resurgida y renovada que pues se había perdido en los últimos años. Uh-huh. Te hago la última consulta de mi parte, Ana Vanessa. No quería tampoco dejar de lado el tema de la OEA. Sabemos que Luis Almagro, digamos, el gran problema está centrado en Luis Almagro actualmente. Luis Almagro no dejaría en cierta forma su mandato porque ha sido recientemente renovado. Y teniendo en cuenta los dichos que la OEA hizo esta última semana ratificando los informes sobre estas supuestas irregularidades en las elecciones de Bolivia, ¿puede proceder en algún momento algún tipo de juicio contra Luis Almagro y efectivamente que salga él de la titularidad de la OEA, o crees que esto no va a ser posible? Me parece difícil que salga cuando democráticamente fue electo por la mayoría de los países que conforman el organismo. Sin embargo, pues entiende también estas críticas que se le hacen porque ha sido pues sí, poco objetivo y ha sido muy aguerrido con las izquierdas. Sin embargo, bueno, pues pragmáticamente sabemos que hay una crisis económica en la OEA sostenida por Estados Unidos y de alguna manera pues eso tiene atado al secretario Almagro. Y sí, efectivamente, como lo mencionas, Luz, hoy es el problema, ha sido muy atacado desde México. El canciller Marcelo Ebrard declaró francamente que era la peor presidencia que ha tenido o el peor secretariado que ha tenido el organismo, y muchos gobiernos lo han hecho. Entonces no vendría nada mal un nuevo liderazgo mucho más objetivo que goce de la autoridad moral en la región para poder ser un ente negociador y que no sea visto como un enemigo o como un organismo hoy que refuerza las posturas ideológicas más allá de la cooperación regional. Bien, en base a lo que comentabas, Vanessa, de hecho también el actual ministro de Defensa, Jorge Tayana, recién asumido, también generó críticas concretas a la figura de Luis Almagro.
Y por eso te pregunto si puede existir una suerte de incomodidad también del propio Almagro con el actual gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de que él fue electo en un contexto en el cual lo avalaba mucho la gestión Trump, a él tanto como al presidente del BID, Mauricio Clever Carone. Entonces, ¿puede llegar a existir una suerte de complicidad por parte del gobierno de los Estados Unidos en relación a estas críticas, o por ahí no es algo que estén teniendo tan atentos? No, me parece que finalmente Luis Almagro se siente respaldado por Estados Unidos, más allá de si está Donald Trump o de si está Biden, porque la OEA es, así como la OTAN es el brazo militar a nivel internacional, bueno, la OEA es el brazo político de Estados Unidos en la región. Y mientras Luis Almagro siga bailando al son que le toca a Estados Unidos, pues habrá una relación cordial. Lo que puede cambiar, pues, es el ritmo marcado por las exigencias de Joe Biden y justamente, pues, de bajarle un poco a la agresividad, ¿no? Y a la intensidad de Almagro, para que pueda ser un periodo más diplomática la gestión política de Estados Unidos a través del organismo. Perfecto, clarísimo, Ana Vanessa. Ha sido un placer poder intervenir con vos. Podríamos estar horas hablando, pero bueno, en otra ocasión te vamos a volver a convocar, por supuesto. Claro que sí, con mucho gusto de acompañarlos, Augusto, Luz y a todo el auditorio. Buenos días. Muchísimas gracias, Vanessa. Con nosotros, Ana Vanessa Cárdenas, dándonos una perspectiva integral sobre la situación en México en relación a este pedido de referéndum, la situación en relación al conflicto de Venezuela, que se está empezando a retomar la discusión en Ciudad de México, además también de lo que representa la CELAC, la actualidad en relación a la figura de Luis Almagro en la OEA. Exactamente, muy interesante la perspectiva de Ana Vanessa Cárdenas y bueno, justamente la paseamos por podemos decir, diferentes temáticas desde México, pero muy interesante y la vamos a estar convocando a la brevedad. Nosotros tenemos que irnos al próximo bloque, quédense ahí porque ya se viene el segmento de medio ambiente y el segmento cultural, una película buenísima para recomendarles. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos con Enlace Internacional. Como te anticipamos, tenemos una propuesta interesantísima en esta ocasión en materia de medio ambiente. Exactamente. ¿Qué me decís si te comento que hay una empresa que brinda un asesoramiento a otras empresas, a personas que tienen dificultades ambientales? ¿Qué me decís vos? ¿Qué te genera? Yo lo primero lo que me genera a mí es, llegó algo que la verdad que no pasaba, o sea, alguien que te resuelva en materia medioambiental, porque discursos hay un montón, ahora esto es aplicación. Exacto, es aplicar justamente el cambio de paradigma que estamos viviendo en el básico de, la crisis climática que estamos atravesando, el cambio climático, y que una empresa brinde asesoramiento, ingeniería a otras empresas que tienen problemas ambientales es fundamental. Y nosotros vamos a hablar con uno de los socios fundadores de la empresa Clipio, que busca justamente una evolución sustentable. Vamos a hablar con Augusto Mazuco. Buen día, Augusto, ¿cómo estás? Buen día, Luz. Buen día, Augusto. ¿Cómo están? Bien, bueno, muchísimas gracias por este contacto. Y Augusto, comentanos cuáles serían las principales, ¿en qué consisten estas asesorías o estas ingenierías que ustedes brindan a las empresas? Bien. Nosotros somos una empresa, como ustedes bien dijeron, que brindamos servicio de consultoría, de asesoría y también de puesta de llave en mano. Es decir, que entregamos ya procesos o instalaciones ya resueltas. Clipio, Evolución Sustentable, es producto de la pasión y el análisis, pasión por el desarrollo sustentable y por el ambiente, y el análisis que entendíamos como profesionales que favorece nuestro perfil de crecimiento y de investigación. Hace ya más de 10 años, tras el sinergismo entre mis dos socias, Aldana y Nuria y yo, encontramos un fortalecimiento y que se enriquecían los resultados de los trabajos que llevábamos a cabo. Y así, bueno, es como surge Clipio en sí. Nosotros trabajamos tanto con industrias como con particulares. Hacemos lo que son los sistemas de gestión de residuos, tanto sólidos como líquidos, residuos sólidos urbanos,
residuos industriales. Cuando hablamos de residuos líquidos, estamos hablando de efluentes. Brindamos servicios de tratamiento de efluentes con recuperación de los recursos hídricos y derivados. Hacemos estudios ambientales, los famosos estudios de impacto ambiental, diagnósticos ambientales, informes de línea base, ¿sí? También hacemos sistemas de gestión de recursos naturales, que también incluyen análisis de eficiencia energética, la transición, ¿sí?, de las energías convencionales que hacemos uso, que consumimos, a energías de menor impacto, energías limpias, energías renovables, sí, como también obviamente el diseño y la instalación de estas energías renovables. Augusto, en relación a la amplitud de lo que planteas, a esta invitación que haces con el desarrollo que generás, ¿por qué crees vos, o sea, al televidente que nos está mirando, que es responsable de una empresa, que por ahí no se había planteado la discusión ambiental, ¿de qué forma le dirías vos o le propondrías vos que se ponga a analizar un poco y que vea la propuesta que están generando? Perdón, se escucha con mucho ruido. Bien, ¿puedes repetir? Sí, te preguntaba en relación a lo que es al televidente que por ahí tiene en responsabilidad una empresa y ustedes generan una propuesta amplia, disruptiva, innovadora. ¿De qué forma lo invitarías vos o le propondrías a él que se vincule a la discusión de este tipo de propuestas como la que ustedes generan? Bien. Nosotros lo que proveemos es un cambio cultural y filosófico. Este cambio también de paradigma del cual ustedes hablan, y acercamos a nuestros clientes a un mundo más sustentable. Ya tenemos que reconocernos como individuos que consumimos y nuestra actividad tiene que ser coherente a nuestro consumo. Ya no podemos seguir consumiendo ilimitadamente y así también generando, ya sea residuos, emisiones de gases, de líquidos, de una manera ilimitada. Entonces, y esto es la punta del ovillo que a nuestros clientes, o llamémosle asociados, les genera un valor ambiental agregado, ¿sí? Esto en las empresas resulta tras mejorarles la imagen, mejora su competitividad y les da beneficios en cuanto a lo que es innovación y diferenciación respecto a otras empresas o a otros asociados. Claro. Augusto, te hago la última consulta brevemente. No quería dejar de preguntarte cuál es la proyección internacional de este tipo de empresas que brindan consultoría y asesoramiento. Yo creo que mucho de nuestro trabajo incluye lo que es concientización y también lo que es educación ambiental, porque absolutamente en todos nuestros proyectos es nuestro deber explicarle a las personas con quienes trabajamos, ya sean desde el equipo de trabajo interno, porque no todas las personas, nosotros tenemos un equipo que es interdisciplinario, porque mientras más disciplinas, más enriquecedor es el trabajo, y también porque el ambiente no es únicamente una única disciplina, sino que integra absolutamente a todas las actividades que llevamos como especie humana. Entonces, nosotros ese trabajo de concientización y de educación ambiental lo hacemos con todas las personas, y lo que notamos es que cada vez hay una demanda creciente. Esta demanda se va dando de forma orgánica porque también el ambiente, el mundo, nos está poniendo límites. Ya es evidente el cambio climático y sus consecuencias, las catástrofes ambientales que van ocurriendo, que año a año van incrementándose el número de catástrofes ambientales. La temperatura media mundial sigue creciendo, la acidificación de los océanos sigue bajando, o sea, sigue empeorando, la temperatura de los océanos, retroceso de glaciares, retroceso de las masas boscosas, y así podría seguir, porque lamentablemente son muchas las consecuencias que trae el cambio climático. Orgánicamente se va tomando más conciencia, la gente es más, ahora ya la variable ambiental o los criterios ambientales ya están en la mesa política. Claro. De hecho, en Argentina hemos hecho normativas para que los políticos se capaciten en cuanto a la variable ambiental, para que tengan criterio ambiental en el momento de evaluar alguna política pública.
Entonces, no solamente eso, sino también la normativa y la legislación acompaña que la gente tenga en consideración o más presente el ambiente. Claro. Nosotros, yo les dije, tenemos tanto gente que nos contacta desde las industrias a particulares. Los particulares muchas veces son personas o que necesitan hacer una instalación en un lugar que no tienen servicios o red o por distintos temas inherentes al ambiente, y muchas veces nos contactan personas que ya tienen lo que yo le llamo una concientización ambiental profunda, una conciencia ambiental profunda, en donde ellos quieren disminuir sus emisiones, quieren disminuir su impacto. Entonces nos piden para instalarles energías renovables, claro, básicamente. Y eso se va notando y yo creo que la demanda, podemos ver que la demanda es creciente. Buenísimo. Bueno, ojalá que así sea, y importante, bueno, seguramente lo vamos a convocar, te vamos a convocar, Augusto, para hablar de otras temáticas, puntualmente por ahí esto que mencionabas de normativas para concientizar a los políticos y demás, así que te vamos a comprometer para una próxima ocasión. Encantado y muchas gracias por el espacio. No, y por otro lado también no dejar de felicitarlos por el tipo de iniciativa, la verdad que de las pocas propuestas de vanguardia absoluta en materia de medio ambiente, pero en forma aplicada, que es lo que verdaderamente genera una diferencia y genera un cambio. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesantísimo. Bueno, exacto. Con nosotros Augusto Mazzucco, él es ingeniero en recursos renovables, en recursos naturales renovables, y además es uno de los socios fundadores de la empresa Clipio, Evolución Sustentable. Ahí nos comentaba un poco de los principales asesoramientos, pero después vamos a profundizar Sí, porque nos ha quedado mucho, mucho en relación material, sobre todo al campo de aplicación que tienen, y hemos analizado en varias ocasiones las diferencias geopolíticas, sociales, las distintas perspectivas políticas a la hora de hablar, de discutir el medio ambiente, como por ejemplo el acuerdo de Mercosur con la Comunidad Europea, donde los principales desafíos están planteados en materia medioambiental, así que nos queda un montón. Exactamente, nos queda muchísimo, pero ahora nosotros vamos a pasar al segmento cultural. Exacto, contanos la peli que hemos elegido, la verdad que una propuesta interesantísima. Vamos a vincular el hecho que hablábamos Afganistán con, justamente una película que retrata muy bien, en cierta forma, esto que hablábamos y criticábamos nosotros por ahí en el primer bloque de la intervención de Estados Unidos en Afganistán. Bueno, estamos viendo imágenes en este momento. Es una película de Netflix 2017, War Machine, ¿sí? Máquina de guerra, protagonizada por Brad Pitt. Ya de por sí Brad Pitt te llama la atención y la querés ver. Y aparte, pero ojo, una cosa que te anticipo, sí. El Brad Pitt que tenés en mente no es el Brad Pitt de ahora. No es el Brad Pitt romántico, hermoso, no, es un Brad Pitt. Se le ven los dotes actorales absolutos. La verdad que tiene una riqueza en la película, sobre todo cómo está tratada, cómo está lograda, porque se puede ver la perspectiva ideológica de los propios enviados militares. Se puede interpretar el relato que tiene, una suerte de relato por momentos omnisciente, ¿no? Exactamente. Y se puede ver que Brad Pitt interpreta al general McMahon, que es el general comandante de las tropas de Estados Unidos en Afganistán, y que a él se le comanda la misión de terminar con la guerra. Lo que él se propone es ganar la guerra. Tal cual, se propone ganarla, pero para que entiendas el desarrollo creo que es clave que la veas, sobre todo interpretando lo que pasó. Siguieron pasando años, esa guerra siguió hasta lo que estamos viendo ahora, pero no deja de ser interesantísimo las formas, la letra chica, cómo intervienen a nivel geopolítico para seguir teniendo apoyo de los aliados. La verdad que me encantó. El entramado, la estrategia, te das cuenta que ahí cierran muchas cosas por ahí de lo de Afganistán, y es importante tener en cuenta que esta película está basada, de hecho, en un artículo periodístico escrito en la revista Rolling Stone por Michael Hastings, que después derivó en un libro que fue un libro reconocidísimo, Los Operadores, la secreta amenazante historia de Estados Unidos en Afganistán, de la guerra de Estados Unidos en Afganistán. La cuestión es que es interesantísima porque, va revelando por ahí esta denuncia bélica, se podría decir. Totalmente. La verdad que si otras veces te hemos invitado a ver trabajos, este no tiene desperdicio y además te va a entretener, Exacto, está en Netflix, así que pueden acceder a ella en el momento en el que ustedes deseen. Dura un poco más de 2 horas, pero realmente es muy recomendable, aparte de que
tiene momentos oscuros, de sátira, por ahí hay cosas que uno no entiende por ahí la trama, pero se lo relaciona con la misma trama de la guerra en sí mismo. O sea, es interesantísima y les va a ayudar a comprender un poco más lo de Afganistán. Este fin de la podés ver perfectamente y cualquier cosa nos comentás, pero la verdad que creo que te va a gustar mucho. Ahora, Luz, contanos qué es lo que te han traído en este outfit interesantísimo para hoy. Es hermoso el outfit que me ha dado el atelier Ellen Hansen para este programa de Enlace Internacional. Botas de cuero ecológico, el vestido de lana de baby alpaca, color natural, muy fino, elegante. Miren lo que es la ruana de lana de oveja 100% natural. Bueno, es un diseño de la diseñadora Ellen Hansen. El tupu o el prendedor, que fue hecho por un orfebre, le da el touch súper elegante, así que divino. Ustedes vayan, recuerden que el atelier tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, sí, porque trabaja de moda responsable, sustentable, así que realmente es 100% recomendable. Les recuerdo la dirección: San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza. Allí las van a estar esperando, aparte que tienen unas prendas que son fantásticas, divinas. Te agradecemos muchísimo por habernos acompañado en Enlace Internacional, esta propuesta federal en política internacional que generamos. Nos encontramos la semana que viene. Les agradecemos que nos hayan acompañado por Canal Sama de San Juan, por Canal 3 de San Martín. Exactamente, y Canal 13 de San Luis. Y bueno, nos encontramos el sábado que viene acá a las 12:30. Exacto. Chao, chao.